Hola a todos, vamos a seguir con predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Nicaragua, segunda parte. Este vídeo es un poco más corto que el anterior, ¿de acuerdo? Empezamos por Juicalpa. En Juicalpa había que se va a producir sismos al siguiente: 2.0 profundidad 136 kilómetros, 2.3 a 2.6 sismos con profundidad 145 a 148 kilómetros, 2.8 con profundidad de 153 kilómetros, 3.0 a 3.5 máximo con profundidad de 766 a 170 kilómetros, 3.7 con profundidad de 177 kilómetros, 3.9 a 4.3 máximo con profundidades entre 180 y 191 kilómetros, 4.5 con la profundidad de 199 kilómetros, 4.7 a 5.0 máximo con profundidades entre 90 y 96 kilómetros, 5.2 con profundidad de 77 kilómetros y 5.4 a 5.7 máximo con profundidades entre 66 y 69 kilómetros. También se va a producir un sismo de 5.8 con profundidad de 103 kilómetros y un 5.9 con una profundidad de 93 kilómetros. Managua, en la capital, veo que se va a producir sismos a los siguientes: 2.1 con profundidad de 100 kilómetros, 2.4 a 3.2 máximo con profundidades entre 104 a 112 kilómetros, 104 a 112 kilómetros, 3.6 con profundidad de 117 kilómetros, 3.8 4.2 máximo con profundidad entre 121 y 129 kilómetros, 4.5 con profundidad de 133 kilómetros, 4.8 a 5.4 máximo con profundidades entre 167 a 178 kilómetros, 5.6 a 5.8 máximo con profundidades entre 40 y 43 kilómetros. Matagalpa. En Matagalpa ve que se va a producir sismos, lo siguiente: 2.2 con una profundidad de 83 kilómetros. 2.6 a 3.2 máximo con profundidades entre 91 y 105 kilómetros, 3.3 con profundidad de 117 kilómetros, 3.7 a 4.3 máximo con profundidades entre 12 y 17 kilómetros. 3.7 a 4.3, 4.6 con profundidad de 55 kilómetros, 4.8 a 5.1 máximo con profundidades entre 160 y 167 kilómetros, 5.3 con una profundidad de 22 kilómetros y 5.5 a 5.7 máximo con profundidades entre 21 y 100 kilómetros. Tengo una visión. Estoy viendo un accidente. Estoy viendo a una presidenta. Es una presidenta, sí. Estoy viendo Chile, Chile, Valparaíso. Es la presidenta Camila. Camila. Yo veo el nombre de Camila, Camila, Camila. Están diciendo mucho Camila. Valparaíso, Chile. Accidente. Fallece. Choque con otro coche. Veo que va a chocar su coche con otro. El coche va a quedar en siniestro total. Tanto ella como el de los ocupantes, que una familia completa de un matrimonio con 2 niños chicos, fallecen. Pero veo este 2026. En este año 2026 ocurre ese accidente. Bueno, vamos a seguir con las predicciones, ¿vale? Masaya. Masaya ve que se va a producir sismos y terremotos lo siguiente: 2.3 con profundidad de 44 kilómetros, 2.5 a 3.4 máximo con profundidades entre 67 y 70 kilómetros. Diréis, ¿está cansada? Cuando ves visiones te cansas, pero ya uno se va acostumbrando poco a poco con el tiempo.
Según también qué tipo de visiones. Me dan visiones em, que son como flash, o sea, como una película que aparece repentinamente, pasa repentinamente así, como una película, es menos cansado. Te cansas, pero con menos todavía. Pero si es más intenso, más tiempo, sí te cansa más. Seguimos 3.6 con una profundidad de 112 kilómetros, 3.8, 4.4 máximo con profundidad entre 122 y 133, 122 y 133 kilómetros, 4.6 con una profundidad de 159 kilómetros, 4.8 con una profundidad de 167 kilómetros, 5.4 con una profundidad de 41 kilómetros, 5.6 y 5.8 máximo con profundidades entre 30 y 33 kilómetros. Realizaba proyectos fuertísimos de 5.9 profundidad de 92 kilómetros, 6.0 profundidad de 107 kilómetros, 6.2 con una profundidad de 75 kilómetros, 6.4 con una profundidad de 56 kilómetros. También se va a producir terremotos de 7.0 profundidad de 193 kilómetros, 7.1 con profundidad de 142 kilómetros, 7.3 profundidad de 120 kilómetros y 7.5 con una profundidad de 82 kilómetros. Más ATP. En más ATP veis los velocismos en lo siguiente: 2.4 con profundidad de 180 km, 2.6 2.2 máximo con profundidad entre 189 y 191 km, 189 a 191. 3.4 con una profundidad de 196 km, 3.6 y 4.3 máximo con profundidad entre 170 y 178 km, 4.5 con una profundidad de 91 km, 4.7 a 5.2 máximo con profundidades entre 60 y 66 km, 5.4 con una profundidad de 42 km, 5.6 a 5.9 máximo con profundidades entre 196 y 200 km. También se va a producir hidrosismo de 6.0, una profundidad de 52 km, 6.1 profundidad 80 km, 6.3 profundidad 105 km y 6.5 profundidad 31 km. Y ya vamos a terminar con Puerto Cabezas. En Puerto Cabezas ve que se va a producir microsismo de 1.5 con una profundidad de 210 km, 7.7 con una profundidad de 202 km y 1.9 profundidad de 198 km. También se va a producir hidrosismo de 2.1 a 2.7, con profundidades entre 103 a 109 km. 2.9 con una profundidad de 116 km. 3.1 a 3.7 con profundidades entre 128 y 133 km. 3.9 con una profundidad de 145 kilómetros, entre 145 y 147, ¿vale? 4.1 a 4.4 parallelismo con profundidades entre 29 y 38 kilómetros. 4.6 con profundidad de 104 kilómetros. 4.8 a 5.2 parallelismo con profundidades entre 40 y 41 kilómetros. 5.4 con profundidad de 13 kilómetros y 5.6 y 5.8 parallelismo con profundidades entre 9 y 17 kilómetros. 9 y 17 kilómetros. También se va a producir sismos de 5.9 con una profundidad de 30 kilómetros y un 6.0 con una profundidad de 48 kilómetros. Así que mucho cuidado en Nicaragua. Bueno, aquí os dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Nicaragua, segunda parte. Nos vemos y un besazo.